estuve predicando en la iglesia de Nueva York, la iglesia del pastor Saúl, y hoy voy a predicar, creo que lo mismo, ¿no? Y con ustedes el viernes también hicimos algo, ¿no? Nosotros estamos estudiando Lucas, el capítulo 15, ¿no? Estamos concentrados en la parábola que está en Lucas 15:11, ¿no? Sí saben lo que es una parábola, ¿no? Cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios, la palabra parábola, viene, la palabra viene de paralela, ¿no? Esa palabra es dos compuestos, ¿no? Primero para, que es de paralela, y bola es de lanzar algo. Para es paralela, ¿sí? A lo que el Señor quiere enseñar, ¿no? Eso es para, pero lanzar también. Es decir, la parábola es una ilustración, pero que es lanzada con un propósito, ¿no? La parábola no debe ser interpretada punto por punto, sino que lo importante de una parábola es el mensaje que contiene la parábola, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere revelar Dios en esta parábola? No cometamos el error de algunos que quieren darle una interpretación a cada cosa. No, sino que busquemos, nosotros tenemos que buscar qué es lo que, el objetivo, ¿no? Y generalmente para encontrar el objetivo de una parábola, tenemos que nosotros centrarnos en el contexto, ¿no? ¿Por qué Jesús contó la parábola? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba ocurriendo, no? Porque como es una ilustración, es parte de una conversación, ¿no? Que Jesús estaba teniendo, para que le entiendan, ¿no? La gente, él contaba este tipo de ilustraciones. Es decir, esa era la parábola, ¿no? ¿No me entiendes? De manera literal, a través de lo que estoy mencionando, entonces te voy a contar una parábola. Y entonces a través de la parábola vas a entender qué es lo que quiero que comprendas, ¿no? Más o menos así. Esa es la idea de una parábola. ¿Ya? El contexto de la parábola de Lucas 15:11, la parábola es 15:1 y 2. Ese es el contexto de esta parábola. ¿Ok? Bueno, y hay varias parábolas ahí mismo, ¿no? ¿Qué dice el 15:1 y 2? Lo vamos a leer. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosos se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, ¿no? Allí, ese sería el contexto, ¿no? Jesús está haciendo algo en su época que no era normal, ¿no? Estaba Jesús haciendo actos o acciones que salían del protocolo, ¿no? Salían de lo normal, no, salían de lo acostumbrado, ¿no? En esa cultura, estamos hablando de la cultura judía, ¿no? Las cuestiones morales, ¿no? Estaban al tope, y quien no vivía conforme a la regla moral que ellos tenían, entonces eran despreciados, eran excluidos, eran puestos a un lado, ¿ya? Entonces, en la época de Jesús había mucha gente que estaba excluido del sistema por sus cuestiones morales y aún también por cuestiones de salud. Vamos aquí. O sea, la cosa era terrible lo que estaba pasando en las comarcas de Jerusalén, allá en Betania, ¿no? En la cultura judía, porque los judíos habían llegado a separarse del resto de personas, inclusive de sus mismos coterráneos o compatriotas. Ellos se habían aislado, porque creían que ciertas personas habían pasado ciertos niveles, ¿no? Habían caído muy bajo, que por lo tanto eran indignas del favor de Dios. ¿Ok?
estas personas son conocidas como pecadores y publicanos. Se llegó al punto de que estos sujetos, los religiosos, detestaban a los pecadores y publicanos. O sea, se llegó a ese extremo. Es terrible, de verdad. La pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Será que eso sucede hoy? No, no. ¿Será que eso sucede? No la voy a responder. Pero es como una pregunta de reflexión. Entonces, Jesús viene y hace lo contrario. Mientras los santulones, los religiosos, se aislaban más y más de los pecadores y de los ladrones, de las prostitutas, de estos sujetos llamados publicanos, Jesús, al contrario, Jesús los recibía. Entonces esto dejaba boquiabiertos a sus detractores, que eran los fariseos y los escribas, es decir, los religiosos. ¿Por qué les dejaba boquiabiertos? Porque ellos no recibían a los pecadores. Ellos los menospreciaban. Se llegó el punto de menospreciar a los pecadores. Otra pregunta para reflexionar, ¿será que hoy la iglesia, y hablo del cristianismo, de lo que hablamos recientemente con Ángel, ¿será que la iglesia, en general el cristianismo, menosprecia a los pecadores? Bueno, en la época de Jesús sí. Los religiosos menospreciaban a los pecadores y decían que ellos ya no habían llegado al límite, no, que no merecían el favor divino. No merecían el perdón, no merecían la salvación, no merecían ni siquiera acercarse a un templo. Otra clase de personas también habían sido excluidas de esa sociedad. ¿Sabes quiénes eran? Los enfermos. Imagínate si tú hubieses nacido manco, ciego, cojo, si tuvieses lepra, no te podías acercar. Porque para ellos los leprosos, los ciegos, los mancos, las personas que nacían con enfermedades congénitas, eran personas que tenían esa enfermedad debido a un pecado. O sea, pecó él o pecaron sus padres. Por eso recibió esa enfermedad. Entonces los enfermos también eran excluidos del favor de Dios y de la coinonía, de la compañía entre ellos. Ellos no los podían mirar a la cara. Pobre que te acerques a uno de esos enfermos. Esos están enfermos porque Dios los ha azotado. Están enfermos porque Dios los ha castigado. ¿Viste? Esa enfermedad que le está ocurriendo a esas personas es porque están en pecado. Fíjate, y de esa manera se sacaban a los pecadores de encima. Viene Jesús y al contrario, los escribas y fariseos no tocaban un leproso, a Jesús se le acerca un leproso, el leproso dice, si quieres tócame porque no me toca a nadie. Y Jesús dice, sí quiero, lo toca y lo sana. Había una mujer prostituta, ramera, que se enteró que Jesús había sido invitado a la casa de un fariseo, ¿no? Simón, el fariseo, y esa mujer lleva consigo un perfume carísimo de un año de trabajo y se lo chorrea sobre los pies del Señor y con sus cabellos seca sus pies. El fariseo que le había convidado dijo para sí, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que la toca, que es pecadora. Una mujer pecadora tocando a Jesús. Los religiosos estaban descontentos y creían que Jesús estaba rebajando las normas de la santidad, de la moralidad. Entonces cuestionaban a Jesús. Fíjese, cuestionaban a Jesús. Jesús estaba en cuestionamiento por su forma de ser, porque Jesús recibía a los pecadores. No solo los recibía, sino que también comía. Eso dice mi texto, ¿no? El texto bíblico que estoy leyendo dice, se quejaban de que Jesús se juntara con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Eso es gracia. Eso es gracia. Jesús vino a enseñarnos la doctrina de la gracia. ¿Qué es esto de gracia? La gracia de Dios es que Dios nos acepta tal y como somos. Que Dios nos recibe. Sin merecerlo, Él nos recibe. Él nos perdona sin merecerlo. Él nos recibe por su gracia. No importa cuán bajo hayamos caído,
Él nos recibe por su gracia y nos perdona. Entonces, Jesús vino a enseñar la doctrina, ¿no?, de la gracia de Dios. Y voy a ilustrarlo de esta manera, ¿no? Vamos a la figura que estoy enseñando estos días. ¿Se acuerdan cuál es la figura que estamos enseñando? El hijo pródigo de Rembrandt, ¿no? Esta es una tela, ¿no? Una pintura que se encuentra en el museo en un museo de Rusia, ¿no? Para ser precisos, en San Petersburgo, ¿no? Está esta imagen que es a mí me sorprende, ¿no? Es colosal, me sorprende la imagen que les voy a presentar a continuación. Esta es la imagen. Aquí Rembrandt plasmó todo lo que yo estoy contándolo sobre la parábola del hijo pródigo. Jesús en ese contexto, no de que los religiosos no aceptaban a Jesús, presenta esta parábola. Y acá está en dibujo, ¿no? Está en un cuadro, ¿no?, de más o menos del siglo XVI. Rembrandt, un holandés, famoso pintor, dice que cuando Rembrandt ya estaba anciano, solo, semiciego, es decir, tuerto, había sido rechazado por su familia, estaba prácticamente marginado, excluido, pobre, vivía en una casucha polvorienta, con muchas carencias y también sucia, ¿no? Rembrandt era un famoso pintor. En sus años había hecho varios cuadros y lamentablemente desperdició sus bienes en el alcohol, en la taberna, con prostitutas, etcétera, etcétera. Una vida lastimera es la que vivió Rembrandt, ¿no? Y fue rechazado por su familia, y dice que cuando él se sentía solo, desilusionado consigo mismo y apenado porque la sociedad no lo aceptaba, él dibujó este cuadro. En este cuadro Rembrandt se dibuja a sí mismo. Rembrandt es este hijo que está aquí. Él se sentía como este hijo, porque había sido despreciado por la sociedad, por su familia, por la mala vida que había vivido. Pues en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15:11, está mismo, este es el hijo pródigo que vivió, no viviendo perdidamente, y malgastó los bienes de su papá. Y cuando ya había acabado con todos los bienes, dice, Jesús cuenta, ¿no? Este hombre ya no sabía qué hacer, dónde comer, vuelve donde su papá, pensando que su papá lo iba a tratar como un jornalero, le iba a recibir de una manera fuerte, violenta. Pensó que su papá le iba a dar un sermón de eso, de juicio. Pensó que su papá lo iba a corregir, lo iba a disciplinar, ¿no? Sin embargo, lo sorprendente es que el padre, cuando aparece su hijo, el padre se emociona, el padre se alegra, y Jesús cuenta que este padre siempre miraba por la ventana, ¿no? Siempre estaba expectante, divisando si su hijo viniera. Él esperaba que su hijo viniese, y llegó ese día, llegó ese momento que su hijo aparece, y cuando el viejito, el anciano lo ve, cuenta la Biblia que el viejito corrió. No es que el pródigo corrió hacia su padre, no, es su padre, el viejito, que deja el bastón y corre sobre su hijo, se emociona y lo abraza. Le daba mucha alegría de ver a su hijo, se emocionaba de ver a su hijo. Ustedes ven cómo está este joven, está enconado en el corazón del Padre. ¿Saben qué lugar más seguro donde nosotros podemos descansar? Es el corazón de Jesús, en el corazón del Padre, en el perdón de Jesús, en la misericordia de Jesús. Ese es el lugar más seguro. No podemos descansar en nuestras obras. Hay seguridad cuando descansamos en los méritos de Cristo, cuando descansamos en el perdón divino, cuando descansamos en lo que Él ha hecho. Y este joven, si usted se da cuenta la figura, la cabeza es de un feto, porque cuando uno va a Dios, uno se siente como un niño. Uno abraza la fe como un niño, uno descansa seguro en el reposo divino,
seguro en Jesús, ¿no? Uno descansa como un niño, de seguro, ya no cuestiona a Dios, ya no tiene interrogantes, sino que se descansa seguro en la fortaleza de su Padre, en la paciencia de su Padre, en el perdón de su Padre. Ahí vemos a este joven que está descansando seguro en el perdón divino. Ustedes pueden ver la frente del anciano, es una frente iluminada, es una frente de bondad, tiene ojos y rostro de bondad, de misericordia. Está perdonando, es un acto de gracia, está perdonando al que no lo merece. Si usted conoce la parábola, luego de esto le hace una fiesta a su hijo, mata al becerro gordo por haberlo encontrado. Pero ustedes ven al otro lado, hay mirones. Estos mirones representan a los santulones, a los religiosos, a los que se creen justos, a los que cuestionan al otro, a los que rechazan a su prójimo. Estos mirones representan a la religiosidad que también está dentro del cristianismo, aquellos que se creen mejor que los otros, ¿no? Ellos están mirando, pero están cuestionando. Cuestionan a su padre. ¿Cómo es posible que recibas a este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, que ha desperdiciado, que ha vivido una vida, que ha desperdiciado tus bienes, ¿no? Estos mirones están cuestionando a su padre. No deberías hacer así. Tú lo que deberías es latiguearlo, tú lo deberías es condenar, lo que deberías es cerrarle la puerta, lo que deberías es destruirlo, lo que deberías es dejarlo abandonado. Pero el Padre no juzga. El Padre perdona. Jesús no juzga. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y es que esa es la verdadera fe. Es aquella que enseña que Jesús ha venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y aquí hay alguien que está perdido. El Padre se emociona porque ha encontrado a alguien perdido y Él puede darle su perdón, su misericordia. Sin embargo, estos jóvenes que están aquí, estos mirones, no es que están alegres, deberían alegrarse, ¿no es cierto? Deberían estar contentos porque su hermano ha venido, ¿no? Deberían estar felices, emocionarse con el Padre, pero no, ellos no están felices. Ellos, si se dan cuenta en este que tiene la gorra, ¿no? El que está sentado y con los brazos cruzados, cuando uno tiene los brazos cruzados, es como que se estuviera rechazando, ¿no? En su mente está pensando, probablemente es el hijo mayor, en su mente está pensando, ¿qué le pasa a mi padre? ¿No? Este no merece el perdón. Este no merece el becerro gordo. Él merece el castigo. Mi padre debió corregirlo, pero mi padre no sabe gobernar. Está cuestionando a su padre, ¿no? Esto es el papel del hijo mayor, ¿no? Que no está contento porque su hermano ha venido y tampoco está de acuerdo con el perdón del padre, ¿no? Él cree que hay que perdonar a los que se merecen. En cambio, el padre cree que hay que perdonar a los que no se merecen. Que la gracia es el favor de Dios para los pecadores, ¿no? Que Dios abriga su amor hacia ellos, perdonándoles y dándoles la seguridad de la salvación. Y yo termino con esto, hermanos. ¿En dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está esta noche? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Está en el buen comportamiento que hoy tuviste? ¿Tu seguridad se encuentra en tus buenas acciones? ¿Tu seguridad se encuentra en tu virtud, en tu inteligencia? Hermanos, la única forma de estar seguro es como el Hijo. El Hijo está enconado en el corazón del Padre. Allí hay seguridad. Después no podemos tener seguridad en nosotros, en nuestras obras. Solo hay seguridad en la misericordia y hay seguridad en el perdón libre y gratuito de Dios. Nuestra seguridad está en Él, en lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho Él? Él nos ha perdonado. En eso está mi seguridad. No puedo tener seguridad de salvación en una religión. Es mi seguridad de salvación. No puedo tenerla en mis obras. Mi seguridad está en Dios, está en Jesús, está en lo que Él ha hecho. El Hijo, este Hijo que había vivido una vida perdida, por fin encuentra su descanso. El descanso lo ha encontrado en el perdón divino. Dios quiera que esta noche también nosotros podamos encontrar nuestro descanso en el perdón divino, en la misericordia divina. Es por causa del perdón
de la misericordia divina que yo tengo seguridad. Eso me da seguridad de vida eterna, seguridad de salvación. Muy bien. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Entendieron, hermanos? Yo espero que sí, ¿no? Espero que sí hayan entendido, ¿no? Hermano Sánchez, ¿alguna pregunta tiene? Sí, no le escucho porque está apagado su audio. Todo está súper claro, mi querido pastor. Muy bien. Jesús vino, Él vino hacia nosotros a rescatarnos, a darnos la vida eterna. Nosotros no somos como el hijo pródigo, o somos el hijo pródigo, pero Jesucristo viene en busca de nosotros. Aleluya, mi querido pastor. Nosotros estamos súper agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó primero. Amén, amén. Gracias. En sus palabras, muy bueno lo que usted dice. Entonces, esto que quería mostrarles, ¿no? Que finalmente Rembrandt, ¿no? El escritor o el pintor, ¿no? También descansó en el perdón del Padre. Asimismo, también nosotros podemos descansar en el perdón del Padre, ¿no? Ese perdón que fue gratuito, sin merecerlo, Él nos ha perdonado gracias a la muerte de Jesús, ¿no? Gracias a la muerte de Jesús, nosotros tenemos el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, y podemos cada día, ¿no? De nuestras vidas descansar en la misericordia de Dios, ¿no? Seguridad en el hecho de que Él ya nos ha perdonado. No es que nos va a perdonar, la seguridad de que Él ya nos ha perdonado. Y esto ocurrió hace 2000 años atrás. Entonces se pregunta, entonces, ¿por qué hay que pedir perdón? Sí, uno pide perdón, pero con la seguridad de que ya está perdonado. ¿Me comprende? Entonces, yo pido perdón con la seguridad, no perdón porque quizás me vaya a perdonar, ¿no? Cuando yo era pequeño y yo recuerdo que hacía algo malo, entonces buscaba una estrategia para que el dolor, el castigo de mi papá fuera menos. Me acuerdo que me comenzaba a portar bien, a lavar los platos, a lavar las ollas, ¿no? En esa época las ollas se ponían de tizna porque había el primus, ¿no? Entonces yo iba chiquitito, inteligente, creo, ¿no? Dios me daba inteligencia, ¿no? Me iba a la parada, al mercado, ¿no? Y compraba unas escobillas así de hierro, ¿no? Que costaban un sol y lo dejaba, pues, el aluminio como aluminio es, ¿no? Sin tizna, sin nada de eso. Entonces yo escuchaba que la abuela decía, mira, ¿qué clase de hijo tienes? Es un buen chico, ¿no? Qué hermoso, los tíos también, ¿no? Pero yo en mi conciencia sabía que había hecho algo malo, así es que eso algo malo lo tenía que reponer haciendo actos buenos. Pero en la fe no funciona así. En la fe no funciona así. En la fe no es así, porque nuestros actos, Dios nos descubre, nos pilla rápido. Dios sabe que estamos queriendo sacar ventaja, ¿no? Y Dios conoce nuestros corazones. La única manera es en su perdón. Y su perdón no es porque me porto bien. Él me perdona porque me ama. Él me perdona porque alguien ya pagó el precio por mis pecados. Ese fue Jesucristo. Entonces, por esa causa, Él me perdona. Sí, porque alguien pagó un precio. Entonces, el perdón de Dios es un perdón justo y también me puede perdonar libremente y completamente porque Jesús se ha sacrificado y su sacrificio es pleno, es completo, es eficiente y suficiente para salvar a cualquier pecado, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? El papel de la salvación explicado en la palabra de Dios, ¿no? Eso quería aclararles, hermanos. ¿Estamos? Bueno, hemos concluido. Hemos concluido. Si no hay más preguntas, entonces vamos con el último himno, ¿les parece? No hay más preguntas. No veo que alguien se haya animado a hacer preguntas. Así que vamos a concluir con el siguiente. Escuchen los videos, no están en YouTube, por favor. En el canal de YouTube pueden ver los videos que estamos cada día enseñando, ¿no? Entonces vamos ahora sí con el himno final. Ya, este es
Vamos a ver. Ya. ¿Por qué Él vive? Punto de hablar. Hoy le cantamos y le adoramos y le decimos, porque tú vives, Señor, nosotros también viviremos. Amén. El himno número 222, porque Él vive. Y no temeremos el mañana, porque el futuro está en las manos de nuestro Señor. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió.
Muy bien, vamos a hacer la oración final. Vamos a pedir a Elvia, por favor, Elvia. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, gracias te damos en esta noche, Padre amado, porque nos permitiste escuchar esta lección, Dios. Gracias te damos, Señor, por todo lo que pones en nuestro corazón y al mismo tiempo, Señor, lo interpretas para que nosotros podamos entenderlo de una manera clara, Señor, y podamos aprender más acerca de ti. Gracias te damos, Señor, por esta noche que nos permitiste estar reunidos a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice a cada uno de nuestros amigos y familiares, Señor. Y también bendice a todas aquellas personas, Señor, que no están aquí. Tú nos conoces a cada uno por nombre, Señor, y tenemos la certeza de que nos estás bendiciendo. Gracias te damos, Dios, porque tú hiciste ese sacrificio de enviar a tu Hijo, y gracias te damos, Jesús, porque el amor que nos tiene el Padre fue tan grande, Señor, para que nosotros podamos tener ese representante que eres tú. Si no fuera por ti, no podríamos tener esta comunicación que tenemos contigo. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, y todo esto, Señor, te pedimos que podamos seguir adelante con estas clases, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que nuestra salud, Señor, sea contigo, Señor, y que nosotros podamos vernos, Señor, en nuestra nueva reunión. Gracias te damos por el pastor, Señor, y por todo lo que pones en su corazón para que nos enseñes, Señor. Ponemos esta noche en tus manos, Señor. Permite que descansemos en paz, Señor, y que si es tu voluntad que el día de mañana estemos, Señor, que así sea. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Elvia. Bueno, entonces hemos concluido con el tema de hoy.